Hoy nos vamos a una de las regiones más complejas de Colombia, el Catatumbo. Sí. Pero no para hablar solo del conflicto, sino de una decisión judicial que, pone a prueba los límites del poder de un gobierno en plena crisis. Mm, ¿Qué pasa cuando la urgencia de actuar choca con la obligación de proteger? ¿Quién vigila al vigilante cuando se declara un estado de emergencia? exacto. El tema central de nuestro análisis de hoy es una sentencia del Consejo de Estado de Colombia. Y la misión es desentrañar cómo el Poder Judicial puede ser un contrapeso real y efectivo del Ejecutivo. Claro. Sobre todo cuando las medidas que se toman, por muy bien intencionadas que parezcan, pues afectan a comunidades que ya viven al límite. Desde luego. Y ojo, que esto va mucho más allá de un tecnicismo legal para juristas, ¿eh? No para nada. Estamos hablando del equilibrio fundamental entre la seguridad nacional y los derechos humanos. Lo que se decide en un caso como este sienta un precedente crucial. Totalmente. Podría redefinir la política de sustitución de cultivos en todo el país, sobre todo en el contexto de los acuerdos de paz. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para que nos hagamos una idea de la decisión, primero hay que entender la magnitud del problema. Sitúanos un poco. ¿Qué es el Catatumbo? A ver, Hablamos de esa región del nororiente de Colombia, ¿no? Municipios como Tibú, El Tarra. sí, esa zona. Pues mira, la realidad sobre el terreno es de una complejidad abrumadora. El Catatumbo es un cóctel explosivo, de verdad. ¿En qué sentido? Por un lado, tienes la confluencia de múltiples grupos armados ilegales, disidencias, el ELN, bandas criminales. Que se disputan el control. Se lo disputan a sangre y fuego, cada hectárea. ¿Y qué buscan? Pues controlar las rutas del narcotráfico y, claro, la economía que lo sustenta, los cultivos de hoja de coca. Que son enormes en esa zona, ¿no? Exacto, son extensísimos. Y en medio de toda esa guerra están las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Para ellos, la situación es de una vulnerabilidad extrema. Claro. Y aquí hay que ser muy clara. Para la mayoría de estas familias, cultivar coca no es una elección moral ni una búsqueda de riqueza. Es supervivencia. Es, en muchos casos, la única opción de supervivencia ante un abandono histórico del Estado, donde no llegan carreteras, ni hospitales, ni escuelas. Ahí llega la economía de la coca. Entiendo esa lógica, pero claro, desde el punto de vista del gobierno, la situación es insostenible. Tienen que hacer algo. Desde luego, la inacción no es una opción. Entonces, ¿qué les lleva a declarar la conmoción interior justo en ese momento, el 24 de enero de 2025? Pues la justificación oficial fue un pico de violencia y desorden público tan agudo que, según el Ejecutivo, las herramientas legales normales no eran suficientes. Ujú. La conmoción interior es una figura constitucional para crisis muy graves. Le da al presidente facultades extraordinarias durante 90 días, le permite legislar por decreto, tomar medidas rápidas. Vamos, poner el Estado en modo emergencia. Eso es una herramienta muy poderosa. Y supongo muy delicada de usar. Extremadamente, porque al agilizar la acción también corres el riesgo de debilitar los controles democráticos y afectar derechos. Es una balanza muy frágil. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Con esa emergencia, el gobierno emite el Decreto Legislativo 180. Sí, Y con él, crea un programa para que las familias abandonen la coca a cambio de un pago. A ver, un pago por erradicación. Suena simple, casi demasiado simple para un problema tan enquistado. esa es la clave. La idea sobre el papel era atractiva. La Agencia de Renovación del Territorio es la que emite dos resoluciones, la 0071 y la 0084, que son las que lo articulan todo. Vale. El mecanismo era, lo llamaban pago por erradicación voluntaria, pero no se planteaba como una solución final, sino como un puente. Un puente. ¿Hacia dónde? Un puente para sacar a las familias del circuito ilegal de forma inmediata. La lógica era, te damos este dinero ahora para que subsistas sin la coca y mientras te integramos en un programa a largo plazo. Con proyectos productivos sostenibles, me imagino. Exacto. Cacao, café, ganadería. El objetivo eran los más vulnerables, los pequeños cultivadores que dependían directamente de la coca. Vale, la intención parece buena, pero claro, del dicho al hecho. Y aquí es donde entra en escena el Consejo de Estado. Aquí entra el Consejo. El 27 de agosto de 2025, la Sala Plena decide intervenir. ¿Por qué? Lo hace a través de un mecanismo que es de verdad fascinante por lo proactivo que es. Se llama control inmediato de legalidad. Espera. Control inmediato.
¿Significa que el tribunal puede empezar una revisión por su cuenta sin que nadie lo pida? Eso es. Vaya, eso es un poder considerable. ¿Es algo habitual? Es muy considerable y no es algo que se use todos los días. Por eso es tan relevante. No es una demanda de un ciudadano. Es el propio sistema de frenos y contrapesos activándose de oficio. Como una alarma. Como un airbag en un coche, ¿sabes? La ley colombiana dice que ciertas medidas dictadas en un estado de excepción tienen que pasar este filtro. El tribunal no elige hacerlo, está obligado a revisar. Entiendo. O sea, el tribunal no está decidiendo el fondo del asunto todavía, pero sí le está poniendo una bandera roja al gobierno. Exacto. El hecho de que el Consejo de Estado decida ejercer ese control ya es una señal de alerta potentísima. ¿Por qué? Porque significa que en una primera revisión el tribunal tiene dudas más que razonables sobre la legalidad de esas resoluciones. No las anula de inmediato, pero inicia un proceso para mirarlas con lupa porque hay indicios de que podrían ser desproporcionadas o no garantizar derechos básicos. Es el sistema diciendo, un momento, vamos a ver esto despacio. Y esa lupa nos lleva al dilema central de este caso, ¿no? La tensión clásica entre, la necesidad del Estado de ser eficaz en una crisis Sí, y su obligación de proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables. precisamente. Y esto plantea una serie de preguntas importantísimas, que son las que el tribunal tiene que sopesar. Por ejemplo, el programa se basa en un pago. ¿Cómo te aseguras de que ese pago no genera un incentivo perverso? ¿A qué te refieres? ¿Que la gente se ponga a sembrar coca solo para poder recibir la ayuda? Ese es uno de los grandes riesgos. Si la política no está bien diseñada, podrías acabar fomentando lo que pretendes combatir. Claro. Otro punto clave es la verificación. Vale, una familia dice que ha erradicado. ¿Cómo lo compruebas? ¿Qué mecanismos tienes para asegurar que no vuelven a sembrar al lado unos meses después? Sin una alternativa real, el riesgo de resiembra es altísimo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Totalmente. Tiene todo el sentido. Pero has mencionado que había una pregunta aún más delicada. Sí, y es la más grave de todas. La seguridad de los beneficiarios. Uf. A ver, pensemos en una familia campesina en una vereda remota del Catatumbo. El control real de esa zona no lo tiene el Estado, lo tiene un grupo armado. Ujú. Ese grupo gobierna la economía de la coca. Si esa familia acepta el programa del gobierno y arranca sus matas, ¿qué ocurre? Pues que se está saliendo del sistema de control de ese grupo. Se convierte en un problema para ellos. O peor, en un traidor. Exactamente. Puede ser visto como una traición y la respuesta suele ser la violencia, amenazas, desplazamientos, asesinatos. Es terrible. Entonces, la pregunta que se hace el Consejo de Estado es, ¿estas resoluciones del gobierno incluyen un plan de seguridad robusto, concreto y financiado para proteger a estas familias? ¿O simplemente se les da un dinero y se les deja a su suerte? Convirtiéndolos en dianas andantes. Es una encrucijada terrible. Es que es una situación sin salida aparente. Si sigues cultivando, estás en la ilegalidad. Si dejas de hacerlo, te conviertes en un objetivo. Y es ahí donde el análisis del tribunal se vuelve tan detallado, ¿no? Se vuelve granular. No mira solo la protección en abstracto. Se pregunta, por ejemplo, si se podría estar violando el principio de confianza legítima. ¿Qué es eso exactamente? Pues ¿podían estas familias confiar razonablemente en que el Estado, al invitarlas a unirse al programa, las iba a proteger de forma efectiva? Si la respuesta es no, si no hay un plan de seguridad creíble, el Estado no solo no está solucionando un problema, sino que está creando uno nuevo. Y está poniendo en riesgo la vida de la gente. El Estado no puede invitar a alguien a un acto de valentía para luego abandonarlo. Entonces el análisis va mucho más allá de si los papeles están en regla. Evalúa la viabilidad y las consecuencias humanas. Precisamente, no se juzga la intención, que puede ser buena, sino la instrumentación. Son los medios legales, proporcionales y fundamentalmente respetuosos con la dignidad y los derechos de las personas. Esa es la cuestión de fondo. Vale, el tribunal pone esa bandera roja. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto en la práctica? Porque me da la impresión de que las consecuencias van mucho más allá del Catatumbo. Totalmente. Las implicaciones son enormes y se proyectan a futuro. En primer lugar, sienta un precedente judicial muy potente sobre cómo el Estado puede y, sobre todo, cómo debe implementar estas políticas. Esto afecta directamente al acuerdo de paz. Directamente. El punto 4 trata precisamente de la solución al problema de las drogas. Es como si el Poder Judicial le estuviera recordando al Ejecutivo.
Tienes herramientas de emergencia, pero no tienes un cheque en blanco. Ese es el mensaje central. Las reglas del Estado de Derecho siguen vigentes. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, el Consejo de Estado está diciendo que la emergencia no puede ser una excusa para la improvisación o para ignorar los derechos humanos. Que a corto plazo puede parecer un obstáculo para un gobierno que quiere resultados rápidos. Claro, pero en realidad es una garantía para que las políticas sean más efectivas y sostenibles a largo plazo. ¿Por qué más efectivas? Uno podría pensar que tanto control ralentiza todo. Porque una política de sustitución que no protege a sus beneficiarios está condenada al fracaso. Si los campesinos perciben que acogerse al programa es un riesgo mortal, nadie lo hará. Lógico. Si no hay alternativas económicas viables, volverán a sembrar. El control judicial obliga al gobierno a pensar en todos estos detalles, a diseñar políticas más inteligentes, más integrales. O sea, no se trata solo de arrancar matas de coca. No. Se trata de construir Estado, de llevar alternativas reales. De construir alternativas de vida dignas y seguras. Exacto. Se trata de que el Estado llegue con algo más que la fuerza pública o un subsidio temporal. Tiene que llegar con carreteras, con crédito, con asistencia técnica, con seguridad. La decisión del tribunal obliga al Ejecutivo a construir sobre cimientos sólidos. ¿Y qué supone esto para las propias comunidades del Catatumbo? Para la gente que vive esto cada día. Me imagino que ver a un alto tribunal analizando su situación debe significar algo. Sin duda. Para ellos es una luz de esperanza. Es la validación de que sus vidas importan, de que sus derechos se tienen en cuenta incluso en una crisis tan grave. Es un reconocimiento. Es el reconocimiento de que no son un número en una estadística de hectáreas erradicadas, sino ciudadanos con derechos que el Estado tiene que proteger. Les dice que, aunque el Ejecutivo esté lejos, hay otra rama del poder público que los está mirando. Si tuviéramos que resumir la idea central, podríamos decir que el Estado de Derecho no es un lujo que nos permitimos en tiempos de paz y que podemos suspender en tiempos de crisis. No. Es, precisamente, el ancla que más necesitamos cuando la tormenta arrecia. Es la definición perfecta de un sistema democrático maduro. La función de control del Poder Judicial no busca paralizar al gobierno. No es una lucha de poder. Para nada. Busca garantizar que las acciones del Estado sean legales, legítimas y al final más eficaces, porque una acción estatal que respeta los derechos es a la larga una acción mucho más fuerte y sostenible. Todo este análisis nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda flotando. Cuando oímos hablar de soluciones de mano dura para problemas tan complejos como el narcotráfico, cuando se invoca la necesidad de medidas de emergencia, ¿hasta qué punto esas medidas, si no van acompañadas de un control judicial tan estricto como este, corren el riesgo no solo de fracasar, sino de perpetuar los mismos ciclos de violencia y vulnerabilidad que, en teoría, pretenden romper?